Pues una cosa yo he demandado a mi Dios, vivir en su casa todos los días de mi existencia. Vamos a orar y comenzamos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de aprender de cómo ayudar, construir, edificar a la gente en nuestras iglesias con tu palabra. Mucha gente está sufriendo, necesitan consejos bíblicos. Te pido que la clase de cómo aconsejar bíblicamente sea de mucha bendición para cada hermano, cada pastor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, entonces, pues ya voy a retirarme de hablar y vamos a pasar al Pastor Carlos. Cierto, si pueden poner en silencio para que si tiene bebé, como el hermano Saúl o perro, que no hay mucho ruido extra. Y bueno, pues ahí está. Adelante. Ok, muy buenas tardes, hermanos. Buenas noches. Me da mucho gusto poder estar en contacto con cada uno de ustedes. Espero que sí, no se corta. ¿Sí me entienden bien? No, estoy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. En primer lugar, tenemos que entender puntual y específicamente lo que la palabra de Dios coloca o llama consejo. Tenemos que entender que el problema de la iglesia cristiana, como lo vamos a explicar, bueno, que ya está nuevamente grabando. Ministerios que están especializados, digamos, en el tema del consejo, pero que tienen toda una infraestructura, tienen todo un alcance importante, pero que no es bíblico el consejo. Que, digamos, medio que toma de ciertos principios, bases bíblicas que suenan bien, que han sido en algún momento de ayuda, pero que realmente no forman, no constituyen verdaderamente algo que viene a ser transformador. Termina siendo más principios psicológicos, termina siendo más una onda como de terapia, en lugar de ser verdaderamente una confrontación con la mente de Dios y que el hombre es llevado a la posición de decidir con respecto a lo que Dios piensa sobre la situación y las condiciones particulares en las cuales él se encuentra. Es por eso que vamos a entender, en primer lugar, hacer la definición del consejo bíblico. Y vamos a entender primero que la crisis de la consejería bíblica en nuestros días, ahora yo te quiero aclarar, esto que vas a ver aquí no es algo que fue dicho por un creyente, sino que es algo que aún los mismos inconversos tienen que reconocer del conflicto de la consejería bíblica, ¿no? Y fíjate lo que dice aquí, la psicología ha alcanzado a encumbrarse como nunca antes, siendo entendida y definida por sí misma como la solución a todos los conflictos. Sin embargo, hay un problema, los pacientes sencillamente no parecen mejorar, reconocen sus conflictos, pero no los resuelven en realidad. Esto fue dicho hace ya una buena cantidad de años por una persona que estaba al frente de la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos. Este hombre, él afirmaba que la psicología, digamos que, vamos a hablarlo en términos mexicanos, aplicaba la de sana, sana, colita de rana, pero no cambiaba nada. Ayudaban a que sencillamente la persona se sienta mejor, ayudaban a que la persona tuviera un confort en medio de sus situaciones, pero un cambio, un ajuste para que verdaderamente el problema fuese solucionado no existía. Y esa es la desgracia de muchos ministerios de consejería, ya sean especializados o
del ministerio de consejería que en las iglesias llevamos adelante. Nosotros estamos equivocadamente acostumbrados a pensar que el consejo es algo que se aplica cuando la persona sencillamente viene y dice, oye hermano, mira, ¿será que podemos hablar? Y esto lo vamos a ver en su determinado momento, pero tú te darás cuenta que cuando la persona ya está en una posición de decir, ah, mira, sí, vamos a hablar, es porque se está ahogando, ya no está en la condición o en la capacidad de poder reconocer puntual y específicamente qué es lo que está sucediendo con su vida, de tal manera que lo único que tú estás viendo detrás de ese vamos a hablar es los deditos así asomándose en el agua donde él se está ahogando. Y es precisamente lo que tú tienes que entender. El consejo es una de las principales características o de las principales funciones que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tendremos que llevar adelante. Es cierto, las personas son edificadas por medio de la exposición de la palabra de Dios, por medio de la enseñanza, son alcanzadas por medio del evangelismo, pero la crisis y el conflicto que tenemos diariamente con el pecado nos hace considerar que verdaderamente tenemos el problema que menciona aquí. Dice, el problema del consejo y los consejeros es que hablamos de cosas que suenan bien, pero no son completamente pertinentes para la necesidad de quien busca consejo. Como dice aquí, tú puedes ocupar un cuchillo de sierrita, de esos que se ocupan para cortar tus milanesas ahí en tu casa, pues para sacar un tornillo, ¿no? Pero pregunta, luego me cuenta, quedaron lastimados, quedaron inutilizados. Y mira, en la ocasión pasada, cuando hablábamos de la sesión informativa, yo te contaba una situación que después de mucho tiempo yo entendí que fue incorrecto el consejo que yo recibí. Podría hacernos pensar Éxodo 9:16, que evidentemente, y si bien esto también es confirmado por otras partes, en otros contextos en la palabra de Dios, justo esa porción que el consejero decidió finalmente, eventualmente se causó el fin esperado, pero a qué precio? Sabes que cuando yo estaba ya en los primeros tiempos en el ministerio y estaba poniéndose difícil tener una promesa. Y sabes que hemos convertido Filipenses 4:13 en una promesa de decir, ah, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, entonces, pues yo te animo a que confiando en ese versículo salgas al tercer piso de tu casa y te tires y seguramente volarás, porque todo lo puedes hacer en Cristo que te fortalece, ¿no? ¿Te das cuenta cuán absurdo es utilizar un texto fuera de su contexto, esperando que produzca los beneficios o los fines para los cuales Dios dio cierto texto? Esa es la desgracia de la consejería en nuestros tiempos, hermano, que ocupamos textos que pensamos que le habrán de hacer bien a la persona, pero fíjate lo que en los libros proféticos, Dios con mucho dolor le dice a su pueblo, dice, mi pueblo pereció, y dice ahí la razón, por falta de conocimiento. Ellos sencillamente teniendo toda la instrucción de parte mío, lo vamos a ver más adelante, ellos escuchaban palabras que sonaban bonito, y ese también es otro problema, que el consejero piensa que tiene que sonar agradable lo que tiene que decir para tener empatía con la gente. Mira, tu compromiso, hermano, de una vez te lo digo, en su momento lo hablaremos muy profundamente, pero tu compromiso no es con las personas, sino nuestro compromiso es con el principio de la palabra de Dios. Tú habrás de ver que mientras tú honres a la palabra de Dios, Dios honrará lo que tú hagas. Pero si tú inviertes el orden,
y tratas de honrar a la gente, ser agradable a ellos, bueno, entonces ahí ese será el tope en el cual la eficacia y el alcance verdadero de tu ministerio habrá de tener. Continuamos con esto y fíjate cuál es cuál no es el problema. Mira, el problema no es falta de interés en apoyar a quien requiere dirección. Mira, no, el problema no es que no haya personas dispuestas a aconsejar. En segundo lugar, el problema no es la falta de recursos para una consejería adecuada. Mira, te lo aseguro que las iglesias están pero dispuestísimas a destinar un lugar dentro del templo o destinar una parte dentro de su presupuesto para poder atender la necesidad de las personas. La iglesia no va a tener problema de pagarle al pastor la gasolina para que vaya y atienda la necesidad de una familia. La iglesia no va a tener problema con adquirir un determinado material para atender a un determinado grupo dentro de la iglesia. Ese no es llegadas a tu ministerio. Es verdaderamente. El problema es que abundan los consejeros. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Es que muy pocos de ellos son verdaderamente bíblicos. Muy poco, rarísima la vez que vas a encontrar una persona que te va a conducir a la escritura y solo a la escritura, y no nada más eso, sino que va a ocupar la escritura para no cargar la responsabilidad de tu pecado o de la situación que debes de solucionar o aquello en lo cual debes de ser consolado. No va a cargar el problema contigo. Te va a hacer responsable, te va a exhortar, te va a animar, te va a hacer valorar el principio de la palabra de Dios, pero te va a hacer responsable a ti. Eso es lo que lamentablemente no existe en muchas iglesias. No es falta de interés, aunque tristemente tú tienes que entender ahora, si extrapolamos esto, es decir, lo pasamos lo ponemos en sentido positivo, no puedes decir que tú eres consejero si te falta interés en la gente. O sea, si tú visitas a la gente nada más el 15 de septiembre y eso porque va a haber pozole en su casa, híjole, hermanito, o sea, tú tienes un problema grave. No puedes ser consejero si no estás dispuesto a invertirle a eso. Si tú estás más preocupado porque, oye, pero ¿será que, pues, híjole, es una hora de camino hasta la casa de esta gente y mi gasolina, ¿quién me la va a pagar? Y mi tiempo, pero son retercos esos hermanos, de veras vale la pena. No es cosa de que desconozcas que si el primo del amigo del tío y de la señora tal están involucrados haciendo esto o aquello. El problema no es ese. El problema verdaderamente, hermano, es que tú quieras pagar el precio de ser un consejero, de ser un discipulador. ¿Y sabes cuál es el precio? Es que tú tengas la capacidad de reconocer que estás en la necesidad de entender que la palabra de Dios es preponderante por encima de todas las cosas que puedan pasar por enfrente de nuestros ojos. Mira, en su momento lo habremos de hablar, pero no, aquí no vamos a hablar de técnicas de cómo eh, ser más agradable por medio de las palabras que usamos. Te darás cuenta que siempre permanentemente estaremos viendo al principio de la palabra de Dios y que ese principio es el que tiene que moldear nuestra vida. Ese principio es el que tenemos que obedecer y no hay más. Ahora, vamos a prestar atención a esto que aparece aquí y vamos a ver puntualmente, estamos hablando de que el consejo, el consejero, el aconsejado, la consejería, pero a final de cuentas, ¿qué es el consejo? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento permanentemente nos van a presentar ejemplos de personas que atienden o no atienden el consejo, pero no es el objeto de lo que vamos a hablar ahorita. Ahorita vamos a ver específicamente a qué se refiere la palabra consejo dentro de la Escritura y vamos a ver qué debería de ser aquello que tenemos que, en primer lugar, tenemos que hacer tres cosas. La primera es comparar lo que nosotros hacemos
y ver si verdaderamente estamos aconsejando. Si tú nada más estás apapachando a la persona, le estás haciendo sentir, pues, más llevadera su situación, pero no le estás haciendo, no estás cumpliendo con la definición bíblica de consejo, bueno, entonces tú estás, quién sabe qué estás haciendo, pero aconsejar no estás así, ¿no? Estás acompañando, socializando, estás haciendo muchas cosas, pero no estás aconsejando. Ahora, vamos a ver en primer lugar que hay 5 sentidos de la palabra consejo. Vamos a ver 3 de ellos en el Antiguo Testamento y 2 de ellos en el Nuevo Testamento. En primer lugar, el consejo es utilizada, la palabra consejo en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, es utilizada como entender el propósito, saber si algo es prudente o no. Y ve conmigo, por favor, ayúdame ahí a buscar en tu Biblia. Libro de Proverbios, capítulo 20. Proverbios, capítulo 20, versículo 18. Y fíjate lo que va a decir allí la palabra de Dios. Dice Proverbios 20, 18, los pensamientos con el consejo se afirman, se ordenan, perdón, y con dirección sabia se hace la guerra. Esto nos enseña algo vital y esencial para nuestras vidas. Nos lleva en primer lugar a entender que quieres saber verdaderamente si estás aconsejando, si estás cumpliendo con el propósito de Dios dentro de lo que Él ha encargado para tu vida. Tienes en primer lugar que llevar a la persona a que distinga que lo que piensa sobre un asunto o sobre una circunstancia o sobre un quebranto, una necesidad, lo que la situación que sea, tiene que distinguir la persona si él está pensando lo que Dios piensa sobre esa cosa en particular. Por esa razón dice aquí en el versículo 18, dice, los pensamientos, es decir, habla de la condición particular y puntual en la cual cada uno de nosotros puede llegar a encontrarse. Habla de la situación en la cual yo quiero hacerte pensar en esto, que la palabra pensamiento, que se ocupa aquí en este versículo 18, literalmente significa una invención. Esto quiere decir que ese es el entorno en el que muchas veces tú te vas a enfrentar a la persona. La persona tiene un mambo en la cabeza, tiene un relajo ahí donde él piensa que las cosas podrían funcionar de cierto modo. Esa es la característica de un invento, ¿no? El que lo crea piensa que eso podría llegar a funcionar, pero muchas veces no es así, no es correcto, no es el resultado deseado el que se obtiene. Ahora, esto nos arroja mucha luz al respecto, porque nos lleva entonces a entender que tú y yo podemos tener muchas cosas en la mente, pero el asunto no es que pensemos o no pensemos, el asunto es que pensemos bíblica y correctamente, de acuerdo a lo que Dios piensa sobre un asunto en particular. El consejo, entonces, en primer lugar, tiene que ser algo que distingue, que discrimina, digámoslo de este modo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo mejor, entre lo pertinente y lo que no lo es, entre lo prudente y lo imprudente. Por esa razón, inmediatamente el versículo dice, y con dirección sabia se hace la guerra. Esa palabra referida a dirección sabia da la idea a tender cuerdas y llevar a destino una carreta. Bueno, entonces hablamos que el primer sentido es la palabra distinguir. Decíamos que cuando dice la dirección sabia se hace la guerra, habla de tender cuerdas. Tú pones una carreta en manos de un campesino muy experimentado y la va a llevar a su destino. La pones en mis manos y acabo en una zanja, porque seguramente, o sea, el asunto no es que las cuerdas son buenas o sean malas, el asunto es quién lo dirige, ¿no? En segundo lugar, hablamos de actuar con inteligencia. Fíjate cómo dice también en Proverbios capítulo 8, Proverbios 8, versículo 14, dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Ahí el capítulo 8, digamos que es como una personificación de la sabiduría.
está hablando de los beneficios o las virtudes que ella misma tiene. Pero eso nos lleva a entender que el consejo propiamente, la palabra de Dios lo ocupa como actuar con inteligencia. Es decir que, y esta es una característica esencial en un consejero. Él tiene que dirigirse no por lo que siente. Van a haber veces, hermano, que le vas a querer meter un cachetadón, pero de esos que le deje girando la cabeza a la gente media hora por la tontería con la que te van a salir, las excusas tan absurdas que tú vas a escuchar, pero tienes que actuar inteligentemente, tienes que resolver el asunto y no sentir el asunto, tienes que llevar a la persona a que lo resuelva. En tercer lugar es llevar a la decisión pertinente. Fíjate lo que dice también en Proverbios capítulo 12, versículo 15 sobre esto. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Aquí, por medio de una comparación, el escritor en el libro de Proverbios nos lleva a entender verdaderamente no nada más si tenemos la capacidad de pensar, porque también el necio la tiene, sino que la característica que hace que uno sea necio y el otro sea sabio no es si piensa, sino que la característica puntual es que hay uno que atiende lo que es pertinente y hay otro que no. Hay otro que ve que, y esto es muy notorio, por ejemplo, cuando tú vas manejando en la autopista, ¿no? Si tú sabes conducir, sabrás que en su vida no se rebasa, porque no sabes lo que viene del otro lado. Y por más que medio alcances a ver si hay una línea que es continua, pues te tendrás que esperar hasta que otra vez vuelva a estar así, la línea punteadita, como normalmente está en la mayoría de la carretera. El necio dice, bueno, no, yo tengo experiencia, mi carro anda bien y tengo prisa. Y él empieza a rebasar, a veces hasta por la derecha rebasa, y muchas veces te das cuenta de las imprudencias que la gente comete. Porque la característica que el consejo debe tener es que debe de llevar a la decisión. De nada sirve un conocimiento místico o extraño de lo que Dios es y de lo que Él espera de la vida de cada uno de nosotros. En cuarto lugar, tienes que conocer lo que Dios piensa con respecto de un asunto en particular. Y ahí ya pasamos al Nuevo Testamento, donde Pablo, cuando se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, en el capítulo 20, versículo 27, fíjate lo que él va a decir aquí, porque no he rehuido anunciaros todo él, y dice ahí, consejo de Dios. Y sabes que eso es lo primordial. Yo creo que aquí está la raíz de casi todos nuestros problemas espirituales y ministeriales. Y es que no conocemos lo que Dios ha determinado o lo que Él ha manifestado por medio de su palabra que quiere que nosotros hagamos. En realidad tú te vas a dar cuenta que los grandes problemas espirituales y personales de las personas surgen de que ellos esperan que Dios haga cosas a las cuales Él no se comprometió. Y evidentemente, como Dios no cumple eso, porque eso parte más de una idea, de una expectativa infundada, pues entonces Dios no responde de ese modo. Por ejemplo, yo no sé si tú has conocido personas que en algún momento han llegado a casi hasta amargarse contra el Señor, pensando en que es que yo conocí de Cristo y por 25 años estuve pidiendo por la salvación de mi esposa, de mi esposo, y eso nunca pasó. Murió y sé que ahora está condenado al infierno por causa de que murió en esa condición. Y tú le preguntas, pero ¿por qué razón tú estás amargado, enojado, frustrado contra el Señor? Y muchas veces yo he escuchado la siguiente cosa, que las personas dicen, es que la Biblia dice en Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Te das cuenta? Puede ser, aquí no hablamos de mala intención de la gente, de ninguna. Hay veces que es desconocimiento, digámoslo de esta manera, bien intencionado. Tienen el sincero deseo en su corazón que su familiar sea creyente, pero debido a que eso no descansa en un principio bíblico, Dios no opera así.
Y es tan lamentable que muchas veces nosotros como ministros del Señor guiemos equivocadamente a la persona, les hagamos pensar que en eso consiste verdaderamente lo que deberían esperar del Señor. Nosotros somos los que muchas veces creamos esas falsas expectativas con respecto a lo que ellos deberían esperar del Señor. En último lugar, fíjate, aunque hay muchas otras menciones, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, fíjate lo que va a decir con respecto a este consejo. Fíjate, Primera de Timoteo 1, 6, dice con respecto a esto, dice, perdón, es segunda de Timoteo, no primera, segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí claramente Pablo está hablando de una autoridad que le ha sido delegada a Timoteo y de la responsabilidad que él tiene que cumplir. Pero aquí, antes que Pablo le diga, voy a creer, Timoteo, todo el tiempo hay que andarte animando y diciendo que avances, él en lugar de sacar el cuero y dejarlo todo rayado como tigre al buen Timoteo, él en primer lugar lo lleva a que valore aquello que él ya conoce. Es presentado el principio bíblico y lo lleva al punto más alto de decir, mira, allá tiene que estar tu mirada, en eso tiene que estar la determinación de todo lo que tú deberías hacer. Y eso verdaderamente tendría que ser la característica de lo que el consejo es. Entonces el consejo distingue, el consejo resuelve, el consejo lleva a la decisión, el consejo nos lleva a conocer a Dios como Dios es. No como el Dios que hemos creado en nuestras expectativas o como nos lo imaginamos, sino como verdaderamente la Escritura lo presenta. Nos lleva a valorar sus principios y su persona para que de esa manera podamos esperar los resultados como verdaderamente deberían de ocurrir. Fíjate, el mismo Nuevo Testamento va a presentar ese proceso de la influencia bíblica o de la consejería bíblica. El libro de Romanos, capítulo 15, fíjate lo que va a decir sobre esto. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y tres cosas muy rápidas con respecto a esto, ¿no? La primera cosa que tú tienes que considerar es que la fuente de los principios que guían el consejo no es una fuente mística o es algo inventado, sino que la fuente de esos principios que guían el consejo son provenientes de la palabra de Dios, porque por esa razón dice en el versículo 13, que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mira, eso es lo que tú tienes que entender. Una buena parte de la experiencia que yo tengo dentro del tema del aconsejamiento ha sido con jóvenes. ¿Y sabes cuántas veces escuché la tontería, discúlpame que te lo diga así, que los consejeros, con tal de tener un poco más en gracia con los jóvenes, ellos le llegaban y le decían, vamos a hablar, pero de nada de la Biblia. No vamos a mencionar a Dios, no vamos a hablar de la Biblia y pues vamos a conversar. Y sí, a lo mejor le iban a presentar algún principio bastante moral, a lo mejor algo que se parecía a un principio bíblico, pero ahí tú no puedes esperar que el poder de Dios actúe. No puedes esperar que el Espíritu Santo de Dios obre sobrenaturalmente como ocurre cuando la palabra de Dios es abierta. Y ese es el compromiso que tú tienes que establecer contigo mismo y con las personas que tú vayas a ir influenciando.
Sí, a lo mejor no vamos a celebrar un culto y vamos a cantar 18 himnos antes de tener un tiempo y no vamos a estar hablando de las palabras en arameo o en griego, a lo mejor con esa misma profundidad, pero de que vamos a tocar totalmente intencionalmente un principio de la palabra de Dios, seguro que sí. Ese es el compromiso que el consejero tiene. Si no, o sea, esto es como en qué otro lugar te podría ser útil un bombero si no es en un lugar donde hay fuego o hay alguien o algo en riesgo. En ningún lado. Sí, te puede servir para darte un paseo en el camión y que tú cumplas tu deseo infantil de tocar ahí la sirena del camión y traer tu uniforme y sentirte realizado. Pero un bombero fuera del entorno en el cual es útil no sirve para nada. Del mismo modo, el consejero alejado de la palabra de Dios es lo mismo, no sirve para nada. Después dice los métodos utilizados y su aplicación en el proceso de consejería son los mismos que Dios establece en su palabra. Y por esa razón habla de que esos mismos recursos están descansando o están fundamentados en lo que dice ahí en el versículo 14. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad. Ahí está hablando de todos los métodos de la riqueza que dentro del mismo cuerpo de Cristo hemos experimentado. Y ese es lo más lamentable, es la verdad más desgarradora de este tema que tenemos que tener en consideración. Hay tantas personas hoy día eh, buscando consejo y el consejo lo tienen que ir a buscar a una iglesia que está a 2 horas de distancia de su casa porque su pastor, porque la persona que lo está discipulando, sencillamente le dice, pues, échele ganas, hermano, que le vaya bien y danos cuenta cómo le va. ¿Sabes qué triste es que tienes miembros del cuerpo de Cristo al lado tuyo en la iglesia donde Dios te colocó y ellos van mejor y buscan el consejo en otro lado porque ellos ya saben que lo que van a recibir de ti sencillamente es una palmada en la espalda diciendo échale ganas. Aquí lo que Pablo está diciendo, ustedes tienen lo necesario, no tienen que ir a buscarlo en la iglesia tal, no tienen que ir a buscar a tal hermano, no tienen que ir a buscar al especialista de no sé qué cosa. Dice aquí, estáis llenos de todo conocimiento de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Está hablando de la misma iglesia local que está en Roma. Está hablando de que el consejo tiene esa particularidad, es de alguien cercano. No es un medio mecánico en donde, pues hago una cita y tengo que sentarme con un desconocido a hablar de quién sabe qué cosa porque pues él cree que ese es mi problema, sino que la particularidad de la influencia bíblica, como lo presenta aquí el texto, es por medio de la interacción, de la cercanía, de que somos hermanos, pertenecemos a la misma iglesia, interactuamos semana tras semana, nos amonestamos, nos animamos, nos exhortamos de acuerdo al principio de la palabra de Dios. Es lo que tristemente no pasa en muchos lugares, donde sencillamente le dicen, bueno, hermano, y está bien en el sentido de que habrán cosas que tú y yo no sabremos manejar. No hay problema con no saber. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Es que te quedes eternamente y para siempre no sabiendo. Que tú te acostumbres a decir, mira, esta situación, me sobrepasa, listo, mándasela al hermano Mike. Él sí se las sabe todas y él seguramente te va a aconsejar. Y seguramente sí, porque seguramente el hermano, dado los años que él tiene en el ministerio, dado el tiempo que lleva de andar con el Señor, seguramente tendrá un entendimiento y un discernimiento distinto de alguien nuevo. Pero el asunto, sabes que tristemente es que no siempre puedes estar mandando a la gente a que se atienda en otro lado. Es tu responsabilidad tomar aquello a lo cual Dios te ha llamado. Dios
Es cierto, muchas personas se escudan bajo la cuestión de que es que yo también estoy en necesidad, y es que la única forma de que tu necesidad sea satisfecha, sea cubierta en su totalidad, es que tú suplas la de otra persona. Así funciona esto. Y fíjate cómo continúa diciendo, dice, el poder de la obra de consejería descansa en la gracia de Dios y en la suficiencia del Espíritu Santo para la gloria de Cristo. Es lo que dice el versículo 15 y 16. Os he escrito con atrevimiento, hermano, como para hacer recordar por la gracia de Dios que me es dada. Y fíjate cómo continúa, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Entiende esto, hermano. Si en algún momento Dios te da la bendición de ser parte en la influencia y en la transformación de la vida de una persona, que te quede clarísimo, que nos quede clarísimo, no lo hiciste tú, no lo hice yo. Fue la suficiente y soberana gracia de Dios que decidió usarte a ti y a mí para que algo sucediera en la vida de la persona. Así, y esto nos lleva a poner en perspectiva las cosas, ¿no? A veces nos cargamos de casi de ansiedad o de preocupación porque vemos que las personas o las cosas no cambian. Y sabes que eso pasa comúnmente cuando tú piensas que es una obra que estás haciendo única y exclusivamente tú, que es tu obra, que es lo que las otras personas deben de recibir de ti. Pero aquí fíjate, Pablo pone las cosas en el orden necesario. Dice que primero lo estamos haciendo por la gracia de Dios. En segundo lugar, lo estamos haciendo para la gloria de Cristo, porque dice para que los gentiles sean ofrenda agradable, y dice en la suficiencia de quién lo hacemos. Versículo 16 al final dice, santificada por el Espíritu Santo. Así que si estamos haciendo algo, es porque Dios nos ha dado de su gracia, porque Dios quiere que a través de esto Cristo sea glorificado y porque a través de esto habremos de experimentar que el Espíritu Santo nos está capacitando y nos está también transformando a nosotros para que nosotros seamos un agente de transformación en la vida de otra persona. Y ahora tú tienes que entender, fíjate, lo que sucede cuando tú no aconsejas o tú no instruyes bíblicamente a la gente. Fíjate lo que dice en el libro de Jeremías 6:14. Ahorita ya no tenemos mucho tiempo, pero ahí vas a ver una triste... Perdón, hermano, ya son 5 para las 8. Ok, en un momentito ya terminamos. Sí. Tú ves como una frase que se repite ahí continuamente, dice, y curan con liviandad de mi pueblo y dicen paz, paz, y no hay paz. Cuando tú aconsejas sin Biblia, engañas a las personas, haciéndoles pensar como que, bueno, eso no es algo tan trascendente que tiene que ser solucionado. Segundo lugar, hablas en nombre de Dios, que Dios dice que tal cosa y Dios no dijo eso. Ahí Ezequiel habla de los profetas que eran mentirosos, que decían que habían tenido visión, que Dios les había dado algo para decir, pero que en realidad no era cierto. Y la tercera cosa es que conducimos a las personas a sufrir las consecuencias de atender nuestro mal consejo. Y ahí es lo más lamentable, que muchas personas hoy día tienen la vida cortada, destruida por un mal consejo, porque se les ha presentado inadecuadamente al Dios de la Escritura. Bueno, más bien, no se les presentó al Dios de la Escritura y finalmente lo que causa eso es que ellos tengan que sufrir el quebranto, pues que Dios debe de causar. Mira, esto es como cuando tú te pones a echarle aguas a alguien para que se estacione. A lo mejor no tiene la pericia suficiente para estacionarse y necesita todavía que le estén ahí y pegando en el carro y diciendo, échate para adelante, échate para atrás. Pero yo te pregunto, si esa persona a la que tú le estás diciendo le pega a otro carro mientras estaciona, ¿culpa de quién es? ¿Tuya o del que pega? No los escucho, entonces, ¿de quién? Pues del que maneja, ¿verdad? Porque a final de cuentas, ¿quién tiene los pies en los pedales? ¿Quién tiene las manos en el volante? ¿Quién tiene los ojos en los espejos? ¿Quién tiene los oídos escuchándote, diciéndote más, menos, para adelante, para atrás, hacia este lado, hacia el otro? Él. El asunto es que muchas veces nosotros con liviandad
decimos, sí, échale, tú hasta que truene, no hay bronca, así que golpe avisa, ¿no? Y ya pensamos que las cosas con Polish las podemos sacar. Qué bendición sería para nuestra vida que todo lo pudiéramos solucionar con Polish, con una frotada, con un trapo, un poco de agua caliente y un destapacaños, que con eso le sacamos el golpe. Todo fuera, qué bendición sería que así solucionáramos los problemas personales de la gente, pero no es así. Si tú has estado en el ministerio el tiempo suficiente, te habrás de dar cuenta que la gente es tan complicada, tan difícil de llevar, porque tienen un mambo en la cabeza, tienen sus ideas, tienen sus inventos, tienen su propio concepto de Dios y que no es el de la Biblia, y tú tienes primero que sacar